Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Valencia Lutzou, soy alumno de la maestría en diseño digital multimedia y actualmente voy a presentar los resultados de mi investigación, cómo puede el diseño centrado en el usuario, la usabilidad y la accesibilidad cerrar la brecha entre los usuarios de la tecnología. Y bueno, en nuestra introducción pues sabemos que las herramientas actuales de software han revolucionado la forma en que se crean experiencias para el usuario. Es decir, conforme ha avanzado la tecnología, pues ¿qué ha pasado? Hay muchas más opciones, hay que si realidad virtual, que si robots, que si animaciones, en fin, una infinidad de opciones que definitivamente han cambiado la forma en que presentamos un producto multimedia a un usuario. Ahora, si a eso le añadimos que la reciente pandemia adelantó el uso de estas herramientas por lo menos 10 años, es decir, a lo mejor las herramientas ya estaban, pero su uso todavía no estábamos listos, pero sin embargo la pandemia exacerbó todo y bueno, se tuvo que hacer un uso de estas herramientas y pues bueno, ahora es una realidad que todo mundo tiene que estar en utilizando las herramientas digitales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en México, eh, los mexicanos de 6 años en adelante que utilizan regularmente plataformas digitales son al menos 80.6 millones. Si consideramos que somos 126 millones, pues todavía hay por ahí una cantidad considerable de población, estamos hablando de al menos 46 millones de personas que pues todavía no están ahí considerados como usuarios que usan regularmente plataformas digitales. Y eso puede ser pues por muchas razones. A lo mejor esa es pues, una parte de la población que todavía es muy pequeña, pero hay una otra parte que pues se siente segregada, ¿no? Que no está considerada en esos 80.6 millones. Y bueno, ahí vemos que se genera una problemática muy importante, ¿no? Porque desde el año 2000, las personas que no saben utilizar plataformas digitales, pues son consideradas analfabetas, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado. Y pues bueno, estas personas se sienten abrumadas, al menos el target específico de esta investigación, pues son personas que se sienten muy abrumadas ante el uso de la tecnología, ante su uso y ante su crecimiento. Y sienten que no le van a entender, que si lo usan lo pueden descomponer, que simplemente no es para ellos y no es necesariamente el caso, ¿no? Lo que buscamos es que la tecnología sea una herramienta que nos ayude a resolver problemas. Entonces, ya vimos que hay esta problemática de que, bueno, la tecnología sigue avanzando y tenemos que utilizarla, pero hay un segmento importante de la población que pues todavía se siente reacia a utilizar estas tecnologías. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puede el diseño centrado en el usuario, la usabilidad y la accesibilidad cerrar la brecha entre estas personas, ¿no? Entre los que sí usamos la tecnología y los que no utilizan la tecnología? Bueno, pues para eso debemos empezar por definir qué es el diseño centrado en el usuario. Y bueno, el diseño centrado en el usuario es esta filosofía del diseño que tiene como principal objetivo cumplir las expectativas y necesidades de un usuario en específico. Entonces, este enfoque de diseño, como bien lo dice aquí en lo que pongo al ladito, dice, este enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas que van a hacer uso del producto. Es decir, lo que yo esté diseñando va a ser pensado en un usuario muy en específico que tiene un problema en específico. ¿Cuáles son las fases del diseño centrado en el usuario? Bueno, primero tengo que entender el contexto del usuario, es decir, quién es mi usuario, qué problema tiene, cómo piensa mi usuario, cómo planea resolver ese problema o cuál es el proceso que él sigue para resolver un problema en específico de tal manera que nosotros lo podamos replicar digitalmente. Entonces todo eso es bien importante, entender bien a mi usuario y a su problema. Después viene especificar requerimientos del usuario, que esta es la parte donde yo voy a obtener retroalimentación de mi usuario. Es decir, yo aquí lo voy a entrevistar y le voy a decir, oye usuario,
¿qué te parece esto? Yo pienso que tú haces esto y esto así, que como ves, esto sí es así o no es así, o tú dime. Es esa parte en donde el usuario me dice específicamente qué necesita, cómo lo necesita, para qué lo necesita, todo eso. Bueno, una vez que yo tengo ya listas esas dos partes, esas dos fases del diseño, pues ahora sí ya empiezo a diseñar mi solución. Esta es la etapa del diseño donde pues nos ponemos a talachearle, ¿no? El diseñador a diseñar, el desarrollador a programar, o muchas veces la hacemos de ambas cosas. Entonces pues esta es la etapa de talache. Y bueno, la última fase es la evaluación de resultados, que es donde vemos si nuestro programa, nuestro software o lo que sea que diseñamos realmente cumplió las expectativas del cliente. A partir de esta fase se puede regresar ¿cómo se llama? A la fase 2, que es especificar requerimientos del usuario, y otra vez hasta que quede contento mi usuario. Ahora, debemos definir qué es accesibilidad. Bueno, se dice que una herramienta es accesible cuando es utilizable por la mayor cantidad de potenciales usuarios. O sea que una herramienta es accesible cuando, por ejemplo, que una página web es accesible cuando la pueden ver muchos usuarios al mismo. Por ejemplo, que en cualquier navegador yo la puedo ver. O que independientemente de la versión que yo tenga en mi navegador, yo puedo ver qué es lo que está sacando esa página web. O bueno, si es un software, significa que lo puedo instalar en cualquier sistema operativo, no importando la versión. Eso se refiere a accesibilidad. Y bueno, ahora viene qué es la usabilidad. Y bueno, la usabilidad se refiere a la facilidad de uso con que un usuario cualquiera trabaja sobre de una herramienta determinada. Es decir, qué tan fácil me es utilizar un programa, o qué tan fácil me es navegar sobre una página web. Si me es intuitivo, si los menús me llevan a donde quiero llegar, cuántos clics me tardo en llegar a donde quiero llegar, cómo resuelvo. Esto es la usabilidad, ¿no? Qué tan fácil o qué tan, pues como lo dice la palabra, qué tan usable es el producto que estoy utilizando. Ahora, es bien importante definir, ¿es lo mismo el diseño centrado en el usuario que la usabilidad? Y pues no es lo mismo. Porque si bien el diseño centrado en el usuario, por supuesto que cuenta con usabilidad, no va a ser la forma en la que para ti es fácil algo, no es la forma en que para mí es fácil algo. Entonces, ese proceso es lo que es lo que se encarga de determinar el diseño centrado en el usuario. Es decir, por supuesto que va a haber usabilidad porque yo voy a tratar de hacértelo fácil, pero el diseño centrado en el usuario me va a decir cómo se lo voy a hacer fácil a cada quien. Y bueno, otra vez regresamos a la pregunta que es la que tenemos que resolver, que es la pregunta de investigación. ¿Cómo puede el diseño centrado en el usuario, la usabilidad y la accesibilidad cerrar la brecha entre los usuarios de la tecnología? Pues bueno, como ya definimos qué es el diseño centrado en el usuario, que se basa en un usuario en específico, eso me está diciendo a mí que no importa el usuario que yo escoja, puedo diseñar para él. Y si yo diseño para alguien que nunca es decir, si yo considero a alguien que nunca ha utilizado una computadora, también se puede diseñar para él, y también se puede diseñar un sistema para él, y puede ser accesible y puede ser usable para él. Entonces, si esto me queda claro que cierra la brecha, porque podemos diseñar para todos. Es simplemente considerar para quién estoy diseñando. Al yo considerar a todas las personas, bueno, al que yo considerar a un usuario en específico, pues puedo cerrar la brecha, porque ese usuario ahora va a poder utilizar herramientas que no sabía que podía utilizar para resolver problemas que él tenía, ¿no? Y que de alguna u otra manera hubieran sido más tediosos si no hubiera habido una interfase con un diseño de usuario. Entonces, bueno, pues en conclusión podemos decir que sí, el diseño centrado en el usuario con sus herramientas de usabilidad y accesibilidad, por supuesto que pueden cerrar la brecha entre los usuarios que usan tecnología y no. Porque como voy a sonar repetitivo, pero es que es cierto, el diseño centrado en el usuario puede ser cualquier usuario, aunque este no tenga experiencia previa de nada, y por lo tanto, esto cierra la brecha.
Muchísimas gracias.